Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este video de la semana número 4 de nuestro módulo de comunicación para la interacción social. Voy a compartir una pantalla para utilizar este archivo de presentación. Nuestro módulo Comunicación para la interacción social, estamos en la semana número 4 en el CONALEP Monclova. Mi nombre es Raúl Campos Posada y si nos ubicamos en el temario general, ya terminamos la unidad número 1, estamos iniciando la unidad número 2 correspondiente al punto 2.1. ¿De qué se trata el temario de nuestra semana? Se trata de el punto 2.1, que es comprender e interpretar textos argumentativos mediante la identificación de sus funciones, su estructura y sus elementos. Entonces, vamos a comprender e interpretar textos mediante identificar cómo está formada los textos argumentativos. En este caso, lo estamos dividiendo en 3 viñetas, en 3 puntos, que el primero de ellos es distinción entre la oralidad y la escritura. Nos estamos comunicando a través de hablar, que es la oralidad, y también a través de escribir. Bueno, hay elementos que pudieran ser comunes o hay elementos que pudieran ser distintos. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la distinción entre esos dos tipos de comunicación, la oral y la escrita? El segundo punto es empleo de las nociones básicas de sintaxis. ¿Cómo está estructurado ese texto argumentativo? ¿Qué elementos tiene? ¿Cuál va primero que cuál? ¿Cómo se relaciona uno con otro? Eso es lo que es el segundo punto de nuestro índice. Y el tercer punto es la identificación de las características del texto argumentativo. ¿Qué características tiene el texto argumentativo? Bueno, vamos a empezar por la primera, que es la distinción entre la oralidad y la escrita. Pues como vemos, aquí vemos en la parte izquierda la oralidad, que significa hablar. A veces los sonidos con los que hablamos lo vamos acompañando de textos, de movimientos, que esos textos, de gestos y de movimientos, que esos gestos y movimientos corresponden a la comunicación no verbal, pero son parte de nuestra comunicación. Y la otra, pues es la escritura. Nosotros escribimos, nosotros redactamos textos argumentativos. Bueno, aquí hay que distinguir 3 conceptos que voy a llamarle de alguna manera, importante distinguirlos y no es fácil si no lo analizamos detalladamente. El primer concepto que vamos a analizar es lenguaje. Otro concepto que analizaremos es lengua y otro habla. A veces las personas que no conocen de esta información utilizan una o utilizan otro de manera indistinta, pero hay que saber qué es cada una de ellas para poder utilizarlos adecuadamente. Bueno, dice, antes de separar la oralidad y la escritura, debemos comprender 3 conceptos importantes derivados de la lingüística en general, propuestos por el lingüista suizo que vivió de 1857 a 1913 y los clasifica de la siguiente manera.
Esta diapositiva a mí me parece muy interesante, muy importante saber distinguir esos tres conceptos de lenguaje, lengua y habla. El primero de ellos, lenguaje, lo relaciona con la facultad del humano, el hombre, el hombre. El hombre, tanto los hombres y las mujeres, pero en toda la humanidad. Dice la facultad del ser humano para comunicarse. Ese es lenguaje. Y eso es de nivel universal, universal, todos los humanos. El siguiente lenguaje, el siguiente concepto es lengua. ¿Qué es lengua? Sistema de signos, o sea, lo que es el idioma. Nosotros hablamos español, otros hablan inglés, otros hablan francés. Ya no estamos hablando de la capacidad del humano, que es ese lenguaje. Todos los humanos tenemos la facultad de comunicarnos. ¿Qué es la lengua? La lengua es el idioma. Hay un patrón de sonidos que estamos hablando en el español. Y estamos hablando una área del mundo o una raza o un segmento de personas, y eso es de nivel social. Ya no es universal, ya es social. Un grupo de personas, una área específica en decir, el mexicano, bueno, perdón, el español lo hablan en México y lo hablan en Argentina y lo hablan en Guatemala. Bueno, lengua está a nivel social. Sistema de signos, un idioma, un segmento de personas, no es universal. Y el tercer concepto, habla, es la realización física de la lengua. Es yo. Yo hablo muy fuerte. Yo. Ya no es lenguaje a nivel universal, ya no es lengua de todos los mexicanos, ya es yo. Hablo muy fuerte, hablo muy lento, hablo muy grave. Yo hablo a nivel individual. Entonces son tres conceptos que es importante distinguirlos a qué significan primeramente y a qué nivel estamos referenciando. A nivel universal, lenguaje. A nivel social, lengua. Y a nivel individual, habla. Seguimos. Lenguaje oral. Lenguaje oral. Fíjense que aquí no dijimos habla, ni dijimos lengua, dijimos lenguaje. Es a nivel universal, es a nivel toda la humanidad, es a nivel humano, lenguaje. Lenguaje verbal o comunicación verbal se divide en oral, que se caracteriza por ser expresado a través del habla. La oralidad se caracteriza en la mayoría de sus manifestaciones por ser espontánea, de uso cotidiano, de uso diario. El habla es informal, a veces es camaradería entre los amigos, a veces es entre conocidos, entre vecinos, entre familiares, a veces es imprecisa, decimos algo y la otra persona entiende otra cosa. Y se usan intersecciones, muletillas, gestos y ademanes. Estoy hablando. Se usa algo y la otra persona entiende, estos son ademán, entiende otra cosa. Lenguaje escrito. Sirve para realizar un registro. Esto es muy importante. El lenguaje escrito queda evidencia de lo que se dijo, queda escritura que se puede volver a leer exactamente lo mismo. En cambio, el lenguaje oral,
pues son palabras que se las lleva el viento, no queda registro, no queda evidencia de eso, a menos que quede una grabación, un video o algo por el estilo. Pero el escrito siempre deja registro, donde las palabras quedan representadas a través de signos como las letras. La escritura parte de una planificación, evita los modismos y los vicios del lenguaje. Diferencias textuales en el lenguaje oral. Aquí tenemos 4. La primera, adecuación, bajo grado de formalidad, usos privados, propósitos subjetivos asociado a temas generales, bajo nivel de formalidad. Coherencia, estructura del texto abierta, hay interacción, el hablante puede modificarla durante la emisión. Cohesión, menos gramatical, utiliza sobre todo pausas y entonaciones y algunos elementos gramaticales. Gramática, léxico, uso de comodines como cosa, esto, hacer, algo. ¿Qué traes ahí en la mochila? ¿Algo? Algo es, no te quiero decir, pero te estoy contestando. Son comodines, son como unas cosas. Traigo algo. Uso de tics lingüísticos o palabras parásitos como sí. ¿Te gustó la comida? Más o menos, más o menos. Uso de muletillas o palabras o expresiones usadas repetidamente, pero no son necesariamente como la comunicación. Hay muchos jóvenes o muchas personas que dicen, es que fui para allá, pero cuando vi a mis amigos, les dije acerca de que queremos hacer una carne asada. Y son muletillas que no aportan a la comunicación, pero pues existen esas muletillas. Recursos de la expresión oral. La expresión oral no solo depende del manejo de un vocabulario y de una sintaxis. La palabra sintaxis es una palabra complicada, no se usa normalmente en la vida diaria, pero las palabras sintaxis es cómo formamos algo, qué secuencia tenemos. Supongamos, yo digo, yo voy a la escuela, yo, sujeto, voy, verbo, a la escuela, predicado, sujeto, verbo y predicado. Ya estamos teniendo una forma de hablar. Y esa forma es la sintaxis. Yo no puedo decir voy, yo, escuela, a la. No. Yo, escuela, voy, a la. No. ¿Por qué? Porque hay un error de sintaxis, hay un error de secuencia, hay un error de forma. Necesito decir sujeto, verbo y complemento. Yo voy a la escuela. Y esa forma de decir las cosas es lo que debemos de entender por sintaxis. También incorpora la comunicación, la expresión oral, también incorpora la comunicación no verbal. Yo estoy hablando, pero estoy haciendo movimientos que me ayudan a la comunicación. Yo voy y estos movimientos me están ayudando. Y estos movimientos es la comunicación no verbal, que incluso puede comunicar más de lo que se dice con las palabras. Te voy a poner un ejemplo. ¿Conoces conoces a Pedro?
No, 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 no. ¿Conoces a Pedro? Ah, hombre, no, no. La comunicación no verbal está expresando más de lo que dicen mis palabras. Yo no estoy diciendo, Pedro no me cae bien, Pedro tengo un problema con él, Pedro me debe dinero. Estoy diciendo, ¿conoces a Pedro? Ah, esa comunicación no verbal comunica más que las propias palabras. Seguimos. Los elementos extralingüísticos son herramientas que nutren la expresión oral y nos brindan información sobre el emisor o su mensaje. Son elementos extralingüísticos, quiere decir que no son habla, son movimientos físicos. Seguimos. Ahora ya vimos las diferencias en la cuestión oral, ahora vamos a ver las diferencias en el lenguaje escrito. Adecuación, alto grado de formalidad, coherencia, estructura cerrada, cohesión, más gramatical, gramática, léxico. Vamos a ver cada uno. Dice, alto grado en adecuación, alto grado de formalidad, usos públicos, propósitos, objetivos y temas específicos. Hay que saber a quién nos vamos a dirigir. Coherencia, estructura cerrada. Responde a un esquema previamente clasificado, planificado por el escritor. Cohesión, más gramatical. Signos de puntuación. Las comas son muy importantes, cambian todo el texto. Cambian todo el texto. Si no tenemos una coma bien hecha, cambian todo el texto. Gramática, tendencia a usar vocablos equivalentes y precisos. Ausencia de estos elementos, tendencia a eliminarlo. Ahora con las redes sociales, con los celulares, ha ido distorsionando mucho el lenguaje. Ahora le ponemos, gracias por invitar GPI. Ahora decimos muchas expresiones que estamos desvirtuando nuestro lenguaje escrito, pero pues es la tendencia de la juventud, es la tendencia de las personas, es la tendencia social. Vamos a continuar. Con eso estamos dando por terminado la primera viñeta y estamos entrando a la segunda viñeta de nuestro índice. Tenemos 3, vamos a la segunda. El empleo de las nociones básicas de sintaxis. Recordemos que sintaxis es la secuencia de cómo se forman las oraciones, la secuencia de cómo estamos escribiendo. Empleo de las nociones básicas de sintaxis. Vamos a ver esto. Dice, empleo de las nociones básicas de sintaxis. Básicamente la oración está constituida por 2 elementos, sujeto y predicado. Sujeto y predicado. Esa es la forma básica de una oración. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es aquello, persona, animal o cosa, de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a escribir. Dice, el sujeto es aquello, persona, animal o cosa del cual se habla, que ejecuta una acción. ¿Y qué es el predicado? El predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces tenemos el actor principal, que es el sujeto, que es una animal, persona o cosa, es el actor principal, y el predicado es lo que está haciendo el sujeto, es lo que se dice del sujeto. Entonces, este es el actor y este lo que está haciendo o diciendo, que este es el predicado. Vamos a ver ejemplos. Un fuerte terremoto sacudió la ciudad. El sujeto es el fuerte terremoto. El predicado sacudió la ciudad. Ahora, aquí dice, muchos problemas ocasionaron los periodistas. Los periodistas son el sujeto. Fíjense que ahora está el sujeto después del predicado. Hay que entender eso. Muchos problemas ocasionaron los periodistas. El sujeto sigue siendo los periodistas, aunque esté después del predicado. Y luego vemos
una más complicada, donde el predicado está dividido en dos. Hace una semana, un gran robo se produjo en la joyería. ¿Qué es lo importante? ¿Quién es el actor de esta oración? El gran robo. ¿Y qué se está haciendo? ¿Qué se está diciendo de ese actor que es el gran robo? Se está diciendo que ocurrió hace una semana y se está diciendo que ocurrió en una joyería. Entonces, el predicado está un segmento en la parte inicial y un segmento en la parte final, pero el sujeto sigue siendo el actor principal de esa oración. Ahora, entre el núcleo del sujeto, la parte del sujeto, el núcleo del sujeto, es la parte más importante del sujeto. Por ejemplo, en el ejemplo anterior dijimos un gran robo es el sujeto. Un gran es importante parte del sujeto, pero el robo fue la parte fundamental de toda la oración. Y el sujeto, un gran robo, tiene un núcleo, y ese núcleo es lo esencial, la parte fundamental, el robo, que fue un gran robo, la parte núcleo, robo. Dice, el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado se establece una relación gramatical que manifiesta concordancia. Vamos a ver. Sujeto, la Tierra, tiene un satélite natural, predicado. Tiene un satélite natural, pero en medio, como parte del predicado, la palabra tiene, tener es un verbo. Sujeto, la Tierra. Predicado, tiene un satélite natural. Pero parte del predicado, tener, es verbo. Hay que tener una relación entre, es una tercera persona, tiene. No es tengo. Si yo fuera tengo, fuera primera persona. Tienes, segunda persona. Tú tienes, segunda persona. Pero ahí es la tierra. Tiene. La tierra. Tiene. Es la tercera persona. Y dice la persona tiene, es singular. No dice las tierras. No es plural, es singular. La tierra. Tiene. Tercera persona, singular. Es lo que corresponde al verbo. Seguimos. Ejemplo. Sujeto y predicado. Ejemplo, los amigos fueron al cine ayer. ¿Quién? Los amigos. Los amigos es el sujeto. ¿Qué hicieron esos amigos? Fueron al cine. Eso es el predicado. El actor principal son los amigos. ¿Qué hicieron? Fue el predicado. Fueron al cine. Entonces, otro ejemplo. El atardecer es hermoso en Acapulco. El atardecer es la parte, el actor principal, es el sujeto. Y el predicado, lo que vamos a hablar del sujeto es hermoso en Acapulco. Seguimos. Ya hablamos del sujeto, pero dentro del sujeto hay una palabra que es la importante del sujeto. Y vamos a ver un ejemplo. La parte importante del sujeto se llama núcleo del sujeto. Dice, núcleo del sujeto es la palabra más importante, ya que sin ella no se conocería de quién se habla. Y aquí es un ejemplo de una oración. Mi gato Kim juega en el jardín. ¿Cuál es el sujeto? Mi gato Kim. Mi gato Kim. El sujeto, mi gato Kim. Núcleo del sujeto, gato. Si yo quito la palabra gato, ya no entiendo de qué estoy hablando. Mi Kim juega en el jardín. No sabemos. En cambio, al agregar el núcleo del sujeto, gato,
Ahora sí sabemos de qué estamos hablando. Entonces, dentro del sujeto, mi gato Kim, hay una palabra más importante que las demás. Esa palabra más importante es el núcleo. Es lo que realmente es el actor principal. Por ejemplo, yo tengo en sujeto, tengo mi gato Kim. Este es el sujeto, mi gato Kim. De estas tres palabras, mi no es tan importante, gato es muy importante y Kim es el nombre del gato, pero el gato es lo realmente importante. Entonces, gato es el nombre del sujeto. Seguimos. También el predicado tiene núcleo, tiene la parte importante del predicado. ¿Qué es el núcleo del predicado? Es la palabra más importante del predicado. Generalmente es el verbo. Mi tío Felipe come un gran completo, o sea, mucha comida. Entonces, mi tío Felipe es el sujeto. Come un gran completo, predicado. En este predicado, come un gran completo, la palabra importante es come. ¿Por qué? Porque es el verbo que nos está indicando qué está haciendo el sujeto. Un no es relevante, gran tampoco, completo, vasto como mucha comida, pues tampoco. Come es la palabra importante que en este caso es un verbo. Entonces, ¿cuál es el verbo del predicado? Come. Por lo tanto, come es el núcleo del predicado, es la palabra fundamental del predicado. Aquí viene otro ejemplo de núcleo del predicado. El verbo principal de la oración. María es el sujeto. Viajó a Londres es el predicado. María es el sujeto. El predicado viajó a Londres. ¿Cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es la palabra fundamental? ¿Cuál es el verbo de ese predicado? Viajó. Viajó es el verbo. Viajó es el núcleo del predicado porque es la palabra más importante. Seguimos. Hay algunos usos de complementos y se le llama modificador directo. Es el objeto de la acción verbal. Es el objeto de la acción verbal. Vamos a ver un ejemplo. Son artículos y adjetivos. Dice, Manuel lee un libro. Perdón, Manuel lee el libro. El sujeto es Manuel. ¿Quién lo hace? Manuel. Manuel es el sujeto. Lee el verbo. ¿Qué hace? Lee. ¿Qué hace? Lee. Por eso lee es el verbo. Y el complemento directo o modificador directo, donde o qué hace o qué está haciendo Manuel, que está leyendo el libro. Entonces, el libro es lo que está haciendo, es el libro, como dice aquí, el libro es el objeto donde se desarrolla el verbo. ¿Dónde está Manuel? Manuel es el actor. Manuel es el protagonista. Lee es la acción. El modificador directo es el objeto donde lee el libro. El modificador directo es el libro. También se le llama complemento directo. Modificador directo o complemento directo es lo mismo. Seguimos. Seguimos con otro ejemplo. Complemento directo. El pronombre como complemento. Manejando información previa, se puede sustituir el complemento directo por un pronombre. Vamos a poner ejemplo. Manejando información previa. O sea, si ya supimos que estamos hablando de algo,
ya podemos manejar un complemento directo como un pronombre, pero ya sabemos de qué se trata. Ejemplo, estamos hablando de una carta y esa carta está muy bonita, tiene muy bonita redacción y no sé qué, y yo digo, ¿quién le escribe? Juan la escribe. Juan la escribe. Cuando dice la escribe, se está refiriendo a la carta. Y aquí en esta oración no dice carta, pero ya sabemos con un conocimiento previo que hay una carta muy bonita, tiene muy bonita letra, tiene muy bonita redacción, está hecha una poesía de bonita, está acompañada de un dibujo. Toda esa carta, ya estamos hablando de la carta y yo pregunto, ¿quién la escribió? ¿O quién la escribe? Y me contestan, Juan la escribe. ¿Qué escribió? La carta. La escribe. La está haciendo referencia a la carta, pero porque ya estábamos hablando de eso, ya hay un conocimiento previo. Por eso dice, cuando hay información previa, en este caso la carta, se puede sustituir por el complemento directo por un pronombre, la. Esa la sustituyó la palabra carta. Entonces aquí, Juan, sujeto, ¿quién lo hace? Juan. La, complemento. ¿Qué? ¿Qué está haciendo Juan? Pues la carta. Escribe, verbo. ¿Qué es lo que hace? Pues escribe la carta. Uso de complementos. Complemento indirecto. Expresa el fin, el daño o el provecho del verbo. Expresa el fin, el daño o el provecho del verbo. Juan escribió una carta al presidente. Al presidente. Entonces, Juan, sujeto, escribió, verbo, una carta, complemento directo, para el presidente, complemento indirecto. Entonces, está sujeto, Juan, escribió, verbo, una carta, complemento directo, ¿para quién? Para su novia, para el presidente, para un amigo que está estudiando en no sé dónde. Todo eso para el presidente o al presidente es un complemento indirecto, que es para quién se hizo ese verbo, para quién se hizo escribir la carta, para el presidente, al presidente. Eso es el complemento indirecto. Seguimos. Respecto a los elementos del predicado, se toma en cuenta el núcleo verbal, o sea, el verbo, que debe ser simple o compuesto. Aquí hay dice, un objeto directo, un objeto indirecto y un circunstancial. ¿Qué es el objeto directo? Se trata de quien recibe la acción. Se trata de quien recibe la acción. Si dice, Juan lee un libro, lee es el verbo. ¿Y quién recibe la acción? El libro. Y el objeto indirecto es el beneficiario o perjudicado del verbo. Entonces, dice, para ubicarlo se hace ¿a quién o para qué? Juan lee el libro para el examen. Al decir para el examen, ya estamos hablando de un objeto indirecto. Entonces, Juan, verbo, perdón, Juan, sujeto, lee
verbo. El libro, objeto directo. Para el examen, objeto indirecto. Circunstancial, expresa la manera, tiempo, lugar. En la recámara, eso es circunstancial. Juan, sujeto, lee, verbo. Un libro, objeto directo. Para el examen, objeto indirecto. En su recámara, circunstancial. Seguimos. Aquí estamos viendo que a veces esto nada más es para tener una idea muy general, pero quiero comentarlo. A veces tenemos situaciones activas y a veces situaciones pasivas. Los delegados firman un acuerdo. Firman es una acción. Están haciéndolo en este momento. En cambio, dice, el acuerdo fue firmado, ya no es una acción que se desarrolla en este momento. Eso es pasivo. Si dice firman, en este instante firman, si en este instante se desarrolla, es activo. Y dice, fue firmado, no se está haciendo ahorita, es pasivo. Seguimos. Vamos a ver un ejemplo. La nueva tecnología japonesa trajo innovaciones a los jóvenes de la universidad. La nueva tecnología japonesa trajo innovaciones a los jóvenes de la universidad. Bueno, vamos a ver quién es el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La nueva tecnología, la nueva tecnología. Pero el núcleo del sujeto es tecnología. Tecnología. El modificador directo es la nueva. La nueva. Eso es respecto al sujeto. La nueva es parte del sujeto, pero no es el núcleo, es el modificador directo. Entonces, la nueva tecnología, que es el sujeto, entonces, el núcleo es la tecnología. El modificador directo, la nueva. El modificador indirecto, japonesa. Todo esto es el sujeto. La nueva tecnología japonesa, todo es el sujeto. Pero tenemos la parte núcleo, tecnología, directo, la nueva, indirecto, japonesa. Y de esa manera es el orden de importancia, vamos a verlo así. Lo más importante es el núcleo, luego el directo y luego el indirecto. Bueno, ahora, ¿qué verbo tenemos? Núcleo verbal, trajo. Traer es el verbo. Pero en esta oración dice trajo, en pasado. Núcleo verbal, trajo. Ahora, en el predicado, objeto directo, ¿qué trajo? Innovaciones. Innovaciones trajo. ¿Para qué o para quién? Para los jóvenes. ¿En dónde? En la universidad. Entonces, ¿qué acción se está desarrollando? Es el núcleo verbal, trajo. Es el verbo, trajo. Núcleo verbal, verbo, trajo. ¿Qué trajo? Es el objeto directo. Trajo innovaciones. ¿Para quién? Es el objeto indirecto. Para los jóvenes.
¿Dónde? Es el circunstancial, en la universidad. Y ahí estamos dividiendo 7 diferentes elementos que están en una oración. Modificador directo, núcleo del sujeto, modificador indirecto, que estos 3 elementos corresponden al sujeto, y estos 4 elementos, núcleo verbal, objeto directo, indirecto y circunstancial, pertenecen al predicado. Seguimos con otro ejemplo. La literatura universal proporciona a muchas personas en el mundo un alimento espiritual. Dice que la literatura universal proporciona, da a muchas personas en el mundo alimento espiritual. Muchas personas se sienten a gusto estando leyendo. Bueno, pues qué bueno. Entonces vamos a ver, la literatura universal proporciona a muchas personas en el mundo un alimento espiritual. Bueno, vamos a analizarlo. Parte del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? El completo del sujeto. ¿Cuál es el completo del sujeto? La literatura universal. Si ustedes ven, el sujeto completo está antes del verbo en esta oración. La literatura universal está antes del verbo. Entonces, el sujeto es la literatura universal. ¿Cuál es el núcleo? Literatura. ¿Cuál es el modificador directo? Universal. Modificador indirecto, la literatura universal, bueno, es el completo, es igual que el sujeto. Porque no tiene, en decir, la literatura universal, voy a llamarle, la literatura universal, tuviera un modificador indirecto si dijera la literatura universal del autor fulano o de la literatura universal religiosa. Si fuera dicho religiosa, pues entonces hubiera sido el modificador indirecto. Ahora vamos con el predicado. Proporciona a muchas personas en el mundo un alimento espiritual. Todo este es el predicado. Pero este predicado tiene un núcleo. Y ese núcleo, núcleo verbal, es el verbo. Proporciona, da, brinda, proporciona. ¿Cuál es el objeto? Alimento espiritual. ¿Cuál es el objeto indirecto? A muchas personas. ¿Dónde? En el mundo. Pues aquí tenemos el verbo proporciona. ¿Qué proporciona? Alimento espiritual. ¿Para quién? A muchas personas. ¿En dónde? En el mundo. Pues aquí tenemos todos los componentes, todos los elementos de este ejemplo. Seguimos con otro ejemplo. El fútbol soccer representa para los mexicanos su deporte favorito, por encima de cualquier otro. ¿Cuál es el sujeto? El fútbol soccer. Fíjense que ustedes que el sujeto está antes del verbo. En la mayoría de los casos, el sujeto está antes del verbo. Fútbol soccer. ¿Cuál es el núcleo? Fútbol soccer. ¿Cuál es el modificador directo? Que es el deporte favorito, modificador indirecto por encima. El predicado representa para los mexicanos su deporte favorito por encima de cualquier otro. El núcleo verbal representa. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué representa? Su deporte favorito. ¿Para quién? Para los mexicanos. ¿Y dónde? Respecto a cualquier otro. Cualquier otro. Vamos a seguir. Identificación. Esta es la tercera viñeta de este video. Identificación de las características del texto argumentativo. Identificación de las características.
El texto argumentativo tiene la finalidad de convencer, o sea, haz lo que yo quiero que hagas, o disuadir quiere decir desanimar, que no haga algo. Este es que sí haga, y convencer es que sí haga, y disuadir es que no haga. Sobre una postura u opinión a partir de argumentos que apoyen o sustenten dicha postura. Entonces, el texto argumentativo tiene por objetivo convencer para que sí haga o disuadir para que no haga. Identificación de características del texto argumentativo. 1. Hechos o datos específicos. Cuando se presenta información, son hechos. Definiciones sobre el sentido o significado de aspectos esenciales de un fenómeno. Aquí estamos explicando. Comparaciones cuando se intenta identificar semejanzas o diferencias entre un hecho. Y aquí estamos comparando. Entonces, hay hechos, hay explicaciones o definiciones y hay comparaciones. Además, hay descripciones de recurrir a la presentación de manera detallada de un hecho. Estamos describiendo un hecho, causa-efecto, y sucedió esto, causó esto, descripciones, y luego, aquí estamos diciendo descripciones, acá estamos describiendo un hecho con el policía. Las relaciones causa-efecto es esta imagen que tenemos aquí. Ahora, hechos de autoridad. Al recurrir a las ideas o a nombre de una persona reconocida en el ámbito de trabajador. Vean cómo hay un jefe, que hay una autoridad. Y también hay las valoraciones positivas o negativas. Es no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Las valoraciones positivas o negativas no deben de provenir de prejuicios del autor, sino de un análisis objetivo de la información. Bueno, ahora vamos a hablar de el tema. Para identificar el tema de un texto argumentativo, debemos usar las siguientes preguntas después de la primera lectura. ¿Sobre qué se habla? Hay un escrito. ¿Sobre qué habla? Voy a poner un ejemplo. Si el presidente de México habla sobre la inmigración que existe de las ciudadanos de América del Centro hacia Estados Unidos, y dice que van a pasar por México, o dice que a veces algunos se quedan en México, o dice que a veces hay algunos problemas con el tránsito de los ciudadanos hacia Estados Unidos. Bueno, ¿de qué se habla? De la migración. ¿Qué se dice del tema? Pues que a veces causan problemas. ¿Y qué sustenta esta opinión? El sustento está en afirmaciones que nos permiten observar argumentos. Él puede decir, pasan tantas personas por mes, hay tantos delitos, hay tantos que se quedan. Está sustentando, está argumentando, está dando las bases para dar una opinión. Ese es el tema. Entonces, ¿cuál va a ser el tema? La migración. Características del texto argumentativo. Hay varias características del texto argumentativo. Las funciones del lenguaje, dice, cuando hablamos o escribimos algo, nos comunicamos. No solo lo expresamos, sino también intentamos hacerlo saber a los demás. Las funciones del lenguaje son, hay 6 funciones identificadas. Este es un aporte adicional que estamos dando en esta plática, pero nada más vamos a ver 3. Función referencial. Busca crear una relación entre la información que posee el lector y la que proporciona el texto.
función referencial. Busca crear la relación entre la información que tiene el lector y la que se proporciona en el texto. Aquí hay un ejemplo. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Tales cambios son, y empiezan a explicarlo. Se usa en los argumentos esperando convencer al receptor en la conativa. La conativa es para convencer al lector. El autor quiere convencer al lector. El autor hace una función conativa cuando quiere convencer al lector. Si el presidente habla de la migración y el presidente está hablándolo al Senado de la República porque quiere que le den más presupuesto para detener esa migración que está causando problemas, pues él trata de una función conativa para convencer al Senado de que le asignen más presupuesto. Función estética. En los ensayos de una función recurrente se combinan algunos rasgos de la literatura para presentar información o reflexiones a través de figuras literarias. Esto da complejidad a una presentación de un texto. Queremos hacerlo bonito. Queremos hacer poesía. Queremos hacer canciones. Queremos hacer cosas que rimen. Queremos hacer cosas que generen sentimientos o satisfacciones o disgustos en los lectores. Estructura o partes de un texto. La estructura es como el esqueleto, son las partes de un texto. Y la primera parte es el título. Hace referencia al contenido o tema central. En el caso de los textos argumentativos debe incluir no solo el tema, sino también el objetivo. El título se puede formular a través de preguntas clave como ¿qué se dirá? ¿Sobre qué área estamos hablando? ¿Dónde se desarrolla? ¿Y cuándo? Y hablando del título, ahora viene la introducción, que es la segunda parte del texto. Sirve para introducir o para ubicar al lector en el tema central. O las temas central o las ideas principales que se van a ver en ese texto. Esto es algo muy importante. Para el lector, la introducción ayuda a saber si el texto realmente es de su interés. Yo leo la introducción, que son 1, 2, 3 hojas, y ya con eso digo, pues sí leo el libro, sí leo el texto, sí leo este escrito, porque me interesa. Pero si yo leo las 3 hojas de introducción y digo, no me interesa, pues ya no lo leo. Entonces la introducción sirve para ubicar al lector si se va a animar a leer todo el texto completo. Ahora sí viene el cuerpo o desarrollo, que es la parte central de todo lo que va a hablar el texto. Es la parte central de todo lo que se hizo o de toda la información que vamos a presentar. Es la parte principal y sustancial del texto. Se puede emplear diferentes recursos como cifras, datos, ejemplos, citas, etc. Además, muestra la información sobre el tema, las corrientes o escuelas que lo han estudiado, las opiniones y los argumentos del actor. Y la última parte del texto es el cierre o conclusión. Se cierra la argumentación con las reflexiones finales que apoyan la postura del autor sobre el tema. El cierre debe ser formal, abierto o circular. Abierto significa, el formal quiere decir que mi punto de vista es esto porque quiero que esto y esto y esto suceda. Y cuando es abierto, dejo la pregunta sin darle mi opinión personal. Digo, lo que ustedes quieran pensar. Pero ya les dejé la duda para que ustedes se cuestionen qué se debe de hacer. Actividad semanal número 4. Esta es la parte que todos queremos llegar. Actividad semanal número 4.
Esta actividad me parece muy interesante porque estamos ubicando gran parte de nuestra materia en esta semana. Punto número 1. Elabora un informe en Word con letra Arial 12 y si vas a poner títulos, ponlos Arial 14. ¿De qué? Dice, ingresa en YouTube, ingresa a algo que se llama discurso sobre la drogadicción. El autor es Luis David Falcao. Es la persona que subió el video. Luis David Falcao. ¿En qué dirección está? En esta dirección. Donde encontrarán un breve pero interesante discurso acerca de la drogadicción. Voy a darle un clic a ver qué resulta, ¿sí? Aquí está. Dice aquí, discurso sobre la drogadicción, Luis David Falcao. Entonces, eso es lo que se va a hacer, va a verse ese video, dura 2 minutos 50 segundos y vamos a hacer de ese video, vamos a encontrar que perdón, se debe encontrarán un breve discurso sobre la drogadicción. Ahora, el punto número B, ya lo escuchaste. Dice, escúchalo con mucha atención. Escúchalo con mucha atención. Y transcribe o escribe en tu cuaderno un segmento de ese video. Ve poniendo el video y lo vas escribiendo en tu cuaderno. ¿Cuánta cantidad? Pues mínimo una hoja. Mínimo una hoja, escribe lo que dice el video. Y luego, ya que tengas esa hoja escrita, analízalo. Compara, porque ya lo oíste hablado, ya lo oíste el discurso oral y también ya tienes el escrito. Haz la comparación tú en tu cabecita. ¿Y qué te convence más? ¿El escrito o el oral? ¿Verlo o leerlo? Analízalo. No vas a poner en Word nada, no vas a escribir nada, pero analízalo. Nuevamente, analízalo y estructura las oraciones simples en tu mente, nada más. Ve qué tipo de oraciones hay, de qué pretende, etcétera, etcétera. Pero lo que sí vas a hacer es que vas a seleccionar del texto que escribiste, vas a seleccionar 3 oraciones. Vas a seleccionar 3 oraciones y estructúralas con mucho cuidado de acuerdo a la siguiente tabla. De acuerdo a esta tabla, que es los ejemplos que ya vimos. Ponme en esa tabla cuál es la oración que vas a analizar, pónmela en este primer renglón, la oración que tú escribiste del video, escríbela, cuál es la oración. Ahora dime el sujeto completo, cuál es el sujeto, y ahora dime cuál es el núcleo del sujeto, si hay un modificador directo y si hay un modificador indirecto, y luego escríbeme todo el predicado, y luego dime cuál es el núcleo verbal o verbo, cuál es el objeto donde actúa el verbo, también para quién, y también dime dónde. De estos cuadritos lo vas a hacer para cada oración. Vas a hacer 3 oraciones. Entonces vas a hacer 3 tablas como esta. 3 análisis de cada oración. Entonces vas a hacer 3 cuadros
un cuadro por cada oración que analices y vas a hacer 3 oraciones, por lo tanto vas a hacer 3 cuadros. Y con eso, mis estimados jóvenes, terminamos este video. Hasta la próxima. Quiero nada más dejar de compartir esta pantalla y decirles que esta es de las partes centrales de nuestro módulo. Pongan mucha atención con este video. Léanlo si quieren varias veces, perdón, escúchenlo, véanlo si quieren varias veces. Vean el video de YouTube de este joven que habla sobre la drogadicción. Seleccionen las oraciones, hagan sus cuadros de análisis, saquen las evidencias y me las mandan por Teams, por WhatsApp en privado, por correo electrónico o háganlas en su cuaderno y me mandan las fotografías como evidencias de esta actividad número 4. Si lo hacen en Word, me la mandan por favor por correo electrónico, Teams o por WhatsApp. ¿Ok? Saludos, pásenla bien, cuídense mucho en este tiempo y nos vemos en las próximas clases. Saludos.